Buenas noches. Este es el proyecto final de dinámica de maquinaria, en el cual hablaremos de una mesa de carga y transporte. Los integrantes son Blanca del Pool, Wilson Fernández Muñoz, Juan Esteban Vargas y Francisco José Gómez. El objetivo: rediseñar una mesa abatible para manipulación de vidrio con el mínimo número de grados de libertad posibles, solo con motores eléctricos y mecanismos planos simples, utilizando para el diseño del mecanismo Autodesk Inventor y para la simulación Altair Motion View. Esto es el diseño para el mecanismo para levantar y bajar la mesa. Pues se realizó una síntesis de dos posiciones con la bancada no fija, teniendo en cuenta que la bancada se tenía que ubicar por debajo de la mesa. Se decidió realizarlo de esta manera pues para definir las únicas dos posiciones en donde se requieren que esté la mesa, el cual es primero la posición horizontal y después la posición inclinada. Esto se hizo gracias a una diada motriz, el cual pues igualmente me permite limitar sobre estas dos posiciones. Bueno, a partir de la disposición y análisis para el transporte del vidrio, llegamos a la conclusión que utilizaremos los siguientes componentes: el motor, tren de engranes, transmisión por cadenas, rodamientos, poleas y finalmente la banda transportadora. Para hablar sobre el motor y el tren de engranes es importante tener en cuenta que a partir de la fuerza que debe mover nuestra mesa, teniendo en cuenta que el peso máximo es de 1 tonelada y además la velocidad con la que se va a mover eh, las correas. Para esto se escogió este motor que sale en pantalla de 3 caballos de fuerza con una revolución de 1800. Además, el siguiente paso fue encontrar la velocidad con la que se iba a desplazar pues cada correa, teniendo en cuenta que estaba a un eje. Y con respecto a eso encontramos que es necesario realizar una reducción de velocidad, teniendo en cuenta que nuestra velocidad para cada correa son de 50 revoluciones por minuto. En este caso, lo que decidimos fue utilizar estos tres engranes que nos generan una relación 44:1, que finalmente nos dan con el respectivo del proceso los números de dientes y eh, finalmente la posición de cada tren de engranes. En cada imagen encontramos pues el descriptivo de cada una, teniendo en cuenta pues su número de dientes y el espacio diametral. Este es ya el ensamble total con el motor y el tren de engranes, teniendo en cuenta que tenemos estos tres engranes, los tipos y finalmente las uniones. Sobre la transmisión de cadenas, encontramos que necesitábamos un piñón conductor, teniendo en cuenta que se usan pues la transmisión de 3 caballos de fuerza. Además, se realizó a partir de la tabla de capacidad, teniendo en cuenta pues nuestros caballos de fuerza con una cadena estándar sencilla y según las tablas que tenemos, nos da una lubricación tipo A, que es una lubricación manual. Y finalmente encontramos que la longitud aproximada debe ser de 3,5 metros con 136 eslabones. Además, hablando de los piñones, son piñones dobles que conducen, pues como se ve en pantalla, dos cadenas. Bueno, para la parte de los rodamientos, pues según los cálculos que hicimos, que están más especificados en el documento, nos dimos cuenta que cada rodamiento iba a soportar una carga aproximada de 9.200 newtons. Con esta carga, pues hicimos la respectiva selección en el catálogo SFK y
seleccionamos 3 rodamientos con dimensiones de un diámetro de 25 milímetros en pues el diámetro con el cual el eje va a trabajar, un diámetro máximo de 80 milímetros y pues van a soportar una carga dinámica de 35,8 kilonewtons y una carga estática de 19,3 kilonewtons. Vale, en la parte de las correas, teniendo en cuenta que tenemos un motor de 3 caballos y que queremos reducir de 1800 revoluciones a 40, obtenemos una velocidad angular de 40,87 revoluciones por minuto, una potencia corregida de 3,9 caballos. A partir de estos datos podemos obtener que la relación de transmisión de velocidades es de 4,404 y obtenemos que tenemos una correa de tipo B, que la polea es PQ1A300 y que la longitud de la correa es de 6,2 metros. Listo, pues esta es la parte final del ensamble del transporte de vidrio, pues con el respectivo acercamiento a la parte del tren de engranes. Y pues este es el listado de componentes pues, que hacen parte de este ensamble. Y por último, aquí está el plano del mecanismo de levantar y bajar la mesa en el plano horizontal, donde pues se podría ver dónde están todas las dimensiones, pero cabe aclarar que la parte de la dimensión de la mesa me va a dar los 3 metros. Muchas gracias. Y ahora seguiremos con la simulación de Motion View. Este es el mecanismo de levantar y bajar la mesa. Entonces primero vemos como el motor efectúa una velocidad angular de 18 radianes sobre segundo y gracias a la diada motriz vemos como la mesa está primero en una posición horizontal y después en una posición inclinada. Cabe aclarar que el operario fácilmente puede tener en cualquier momento el movimiento de la mesa, por lo tanto donde está ubicado el motor está el primer sistema de control. Ya después aquí en la mesa, en el mecanismo de la mesa, vemos como hay 4 eslabones, 2 eslabones rectos y 2 eslabones cortos que me permiten el movimiento de la mesa. La pieza verde es el soporte de la mesa y en esta parte en la izquierda, donde está un poco salido, es donde va a estar el sistema del control del desplazamiento del vidrio. Este es el mecanismo de desplazamiento del vidrio. Entonces, primero vemos como el motor efectúa una velocidad angular de 18 radianes sobre segundo, en el cual, gracias al tren de engranes, encontramos una reducción de velocidad a 5 radianes sobre segundo en el piñón, en el primer piñón de la cadena. Gracias a la transmisión de la cadena, vemos cómo se mueve el piñón 2, que está sujeto al eje de la mesa. Aquí vemos cómo gracias a este movimiento del piñón y al movimiento del eje correspondientemente, cada polea se mueve paralelamente con la cadena. Y gracias a esto, a la transmisión de la correa, vemos cómo se mueve la polea correspondiente a cada correa. El operario fácilmente puede tener en cualquier momento el movimiento del vidrio, por lo tanto, en la parte donde está el motor, encontramos el segundo sistema de control. Y al estar acoplado el motor, el tren de engranes y la cadena al soporte de la mesa, también el operario puede hacerlo en cualquier movimiento de la mesa, es decir, que puede mover el vidrio en cualquier posición donde se encuentre la mesa.